vamos a presentar. Justamente tenemos también la presencia, además de Alonso Cueto, de los profesores Ricardo Ramos Jaramillo y Phyllis Tepperman. Recuerden que nos están viendo también las personas que están acá en el set de la carrera de comunicaciones de la USIL. Nos están viendo por USIL TV, www.usil.tv, en vivo y en directo. Dos cositas importantes. Recuerden que tenemos los talleres, los workshops, que comienzan mañana a las 5 de la tarde. Todavía están las inscripciones abiertas en Caja USIL. El código es 9716. Reitero, en Caja USIL, usted puede decidir si asiste a uno de los dos talleres que se presentan mañana jueves y el único taller el día viernes. Quiere decir que tenemos dos talleres, en este caso, cuando usted se inscriba en Caja USIL. Bueno, lo otro es que recuerde que este libro también lo puede encontrar en el pasillo de la carrera de comunicaciones. Están los representantes de SBS para que usted pueda adquirir esta nueva edición del libro de Alonso Cueto. Y justamente para mayores detalles de la presentación del libro está con nosotros también nuestro célebre profesor Enrique Espinosa Benavides Goyo, a quien cedo la palabra. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, siempre los literatos plagian nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que dice Tolstoy. Y entonces este es el 7º Comunícate y siempre tenemos a un literato que nos acompaña, en este caso Alonso Cueto. Alonso Cueto no necesita presentación, ¿no? Él ha escrito célebres obras y ha ganado muchos premios, sobre todo con La Hora Azul, ¿no? Que todos la hemos leído, la citamos, es parte de la cultura de los estudiantes, parte de la cultura de todos nosotros. Y nos acompaña esta vez no solamente para ver solamente esa obra, sino grandes miradas. En fin, su obra es muy abultada, muy grande. Pálido cielo es otra de sus cuentos famosos. Y entonces espero que los expertos, los amigos, la gente que sabe leer, la gente que lee entre líneas, como Phyllis Tepperman, nos van a introducir y nos van a ayudar a nuestra lectura. Phyllis Tepperman es antropóloga y también muy conocedora del mundo audiovisual y de la cultura popular, lo mismo que Ricardo Ramos, gran comunicador, periodista, analista político y comentador. Y ellos van a ser los que nos van a introducir en la obra del Susurro de la Mujer Ballena. Esta es una obra de mujeres, como dice el autor, Alonso Cueto. Pero yo los quiero dejar con Phyllis Tepperman para que ella rompa fuegos, como las mujeres saben romper fuegos, ¿no? Y ella nos introduzca a esta lectura, que la podemos conseguir después en el pasillo, como dice nuestro amigo Pedro. Y también recomendar, también tiene otros tipos de cuentos que encantan, pero quisiera yo cederle el puesto a Phyllis. Hola, buenas tardes, Alonso, Ricardo y todos los amigos. Tú tienes tu propio... Ah, perdón. Sí, no necesita ella. Soy un poco ingenua en el tema, ya. Bueno, sí, realmente nos toca comentar o decir algo sobre esta extraordinaria novela. La verdad que me encanta, ¿no? Es una novela que tiene de todo, ¿no? Como suele suceder con las novelas de Alonso, ¿no? Yo voy a mencionar algunas cosas, quién sabe, un poco desordenadamente, como es mi estilo, ¿no? Pero que creo que podemos aportar, ¿no? a lo que es este momento. Una de las cosas que quisiera resaltar es la capacidad de demostrar la intensidad de las emociones, pero sobre todo con palabras muy simples, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que para emitir un enunciado o transmitir una idea importante tenemos que volvernos muy sofisticados con el idioma, pero creo que es una virtud de la novela utilizar palabras simples colocadas en la manera correcta para buscar la intensidad de aquello que se propone, ¿no? Un poco como los poemas, ¿no? Que simplemente depende cómo lo ordenas. Voy a leer, y es algo que voy a hacer ahora, ¿no? Voy a leer algunos fragmentos como para darle sentido al comentario. Yo le tenía compasión a Rebeca, y la odiaba, y la quería, y le tenía miedo, y la extrañaba,
era una mole de carne viva, una materia horriblemente humana que había regresado para instalarse frente a mí, ¿no? Es un comentario, ¿no?, que describe a uno de los personajes femeninos. Después veremos otros, ¿no? Hay otro comentario que puedo hacer, es que definitivamente es un relato totalmente fluido, ¿no? Uno se embarca, ¿no?, en la lectura y en realidad no hay cuándo cortarla, ¿no? O sea, simplemente uno podría llegar hasta el final y eso también es algo bien especial. Por otro lado, en relación a no son solamente las emociones, ¿no?, lo que se describe de esta manera tan acertada, sino que se le dé importancia incluso a personajes que no son los personajes centrales, ¿no? Como por ejemplo el caso de Mariano Quirós, ¿no?, que era alguien que repartía correos, ¿no?, en el trabajo de el otro personaje importante femenino, ¿no?, pero que tenía una cierta particularidad, que tenía el labio leporino, que tenía cierto temperamento y también está resaltado de una manera muy especial. Lo otro es la capacidad de resaltar el tipo de sociedad dentro de la cual se inserta la historia, ¿no? Es una sociedad clasista, discriminadora, cruel, ¿no?, sobre todo en el contexto de los jóvenes, ¿no?, con capacidad de rechazo impresionante y una burla extrema, ¿no? Y lo que se menciona, esto de los peak parties, ¿no?, que me pareció tan especial que, bueno, fui y lo busqué un poco, porque la verdad que no conocía de los peak parties, que ya sé que es algo que es como decir las fiestas de los chanchos o para los chanchos, ¿no?, si lo traducimos literalmente, pero que en realidad es un momento de una crueldad bastante extrema en el contexto de los jóvenes, donde nuevamente es el personaje femenino quien paga pato, digamos, ¿no? O sea, que va contra la mujer, ¿no? O sea, tiene que ver con fiestas que se organizan entre los estudiantes, que las mujeres no están al tanto, pero se trata de invitar a la chica más fea. Los chicos más guapos de repente invitan a las chicas más feas, van con ellas a la fiesta y hay un concurso tácito para elegir el ganador. ¿Y quién es el ganador? Es el joven que llevó a la chica más fea, pero quiere decir de la cual te puedas burlar con mayor intensidad, o sea, cruel, ¿no? Entonces todo esto, ¿no?, está ahí metido, digamos, en el personaje, en toda la historia y me pareció, digamos, muy rico también, ¿no? Y hay una alusión a esto, ¿no?, que es lo que me pasó en el colegio, que también mantiene un poco el misterio, si quieren, de la novela, ¿no?, hasta que tú te enteras qué fue lo que le pasó en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a explicar exactamente cómo termina. Por otro lado, también cuestiona todo lo que es la amistad, la complicidad, la traición, y una pregunta bien interesante, totalmente vigente, que es: ¿somos nuestro cuerpo? ¿No? ¿Somos nuestro cuerpo? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿No? Con este papel que juega hasta la actualidad, digamos, ¿no?, el aspecto que tenemos. Por otro lado, como parte de la caracterización de personajes, voy a describir 2 o 3, no describir, sino leer textualmente cómo se le describe o cómo se refieren a él. Está Giovanni, ¿no?, que es el esposo de Verónica, de quien ella comenta, ¿no? Es un insaciable inventor de mezquindades para consigo mismo. Esta es la frase que a mí más me llamó la atención, la que viene. Puso su inteligencia al servicio de urdirse problemas y de construirse enemigos, ¿no? O sea, es como una sentencia, pero que lo describe bastante bien. Luego, en relación al padre de este mismo personaje de Verónica, entre otras cosas, dice: es como una pantera en la jaula de soledad para ser admirado a distancia. Me pareció buenísimo, de verdad, ¿no? Porque, o sea, tiene incluso mucho más sentido, mucho más significados, ¿no?, que lo que es evidente. Bueno, Cristian, guapo, canalla, triunfador, ¿no?, y una serie de cosas. Y sobre Rebeca, ¿no?, que es el gran personaje, en otro momento también dice: noté las dimensiones de la mujer que se había sentado a mi derecha, ¿no?, en el avión, que es donde se encuentran. Era un organismo descomunal, una gorda de brazos como oleoductos, embolsada en un traje negro, ¿no? O sea, otra vez, ¿no?, esta capacidad de describir y de transmitir, ¿no?, una cosa mucho más allá de las palabras.
Luego hay una frase con la que termina, no termina la obra, pero está hacia el final, que también me parece que sobre la cual vale la pena reflexionar, ¿no? Es como una descripción de la vida. La vida es una suma de casualidades y hay que esperar que lleguen las que están a nuestro favor o a favor nuestro. Dejando de lado las frases literales y estas características, ¿no? Estuve también leyendo comentarios, ¿no?, que se han hecho a lo largo del tiempo sobre la novela por distintas personas, publicaciones, y algo en lo que se coincide mucho, incluso lo hemos comentado ahorita con Ricardo antes de ingresar acá, ¿no?, es esta que se dice, se resalta, y con lo cual, bueno, estamos de acuerdo, esta capacidad de mimetizarse con lo femenino y realizar una introspección muy acertada, ¿no? Porque si leemos la novela nos damos cuenta que este es no sé si es un enfrentamiento, es un vínculo, es una confrontación, es una reconciliación, como quieran verlo, de dos mujeres, desde que eran niñas o adolescentes hasta ya una edad adulta, que es cuando se reencuentran, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Y está, por supuesto, que absolutamente muy bien logrado, ¿no? El otro detalle interesante es que el pasado va y viene, ¿no? Entonces hay muchos recuerdos, no sé si son exactamente flashbacks, pero sí son, ¿no?, alusiones a cosas que ya transcurrieron, ¿no? Y en ese sentido me hizo recordar que hay una coincidencia con lo que es la cosmovisión andina, que es la importancia que se le da al pasado, porque nosotros en el mundo occidental sabemos todo, básicamente el presente creo que ni lo vivimos, es el futuro. El título que voy a obtener, el trabajo que voy a tener, la plata que voy a hacer, con quién me voy a casar, etc. Pero el pasado es como que, ¿no?, ya lo pasado, pasado, como dice la canción, ¿no? Pero acá el pasado, al contrario, ¿no? El pasado está, y el pasado nos enseña y el pasado nos lleva al momento, digamos, ¿no?, al desencadenamiento, digamos, de lo que sería la novela, ¿no? Entonces, pareció importante resaltarlo. Por otro lado, ¿no?, y ahí creo que voy acabando, ¿no?, la importancia que se le da a lo cotidiano y con ello a los personajes que son parte de lo cotidiano, ¿no? Muchas veces podemos tener la idea de que hay que ser o un gran político, o un gran artista, o un gran escritor, o sea, alguien así que resalta mucho como para tener la capacidad de vivir pasiones con intensidad. Y esta novela, como algunas otras, nos demuestra que no es así. Cualquier ser humano en una vida simple, pero con vínculos auténticos y con una reflexión ante la vida, es capaz de sentir pasiones como el amor, la venganza, la amistad, la traición, la admiración, la agresión, discriminación, comprensión, reconciliación y otros tantos, ¿no? Entonces es como que como seres humanos somos parte igualito de toda esta capacidad, ¿no?, de experimentar sensaciones. Y algo que sí quiero resaltar es un fragmento que aparece casi al inicio de la novela, cuando Verónica se encuentra con Rebeca en el avión. Ella hace como una reflexión sobre lo que ella siente cuando está en el avión, cuando vuela, ¿no? Y algunas frases, ¿no?, que dice así: somos seres transitorios, no estamos en ningún país, todo mientras uno está en la experiencia, digamos, de trasladarse de un sitio a otro. No estamos en ningún país, no pertenecemos a ninguna región, no tenemos un nombre o un oficio. Somos una parte minúscula del gran aire cósmico, como un pasajero ha dejado un lugar y no ha llegado al otro, siempre partiendo y llegando y regresando, ¿no? Y me pareció bien interesante la manera, ¿no?, como describes, ¿no?, esa sensación de no pertenecer mientras dure el vuelo, y me hizo recordar también, y creo que esa es una de las virtudes de esta novela, como digo, y otras tantas, cómo te hace referencias, te conecta con otras experiencias, algo que en antropología se llama lo liminal, ¿no?, la liminalidad, que es este estadio intermedio que se aplica mucho en lo que son rituales de pasaje, ¿no?, en donde un niño tiene que cerrar una etapa antes de ser un adolescente y así sucesivamente,
pero no es como cuando acá tú sacas tu DNI y tú dices, yeah, ya soy adulto, mayor de edad, sino que tienes que pasar por una etapa que justamente coincide con esta sensación, este sentimiento mientras tú estás en un vuelo. No estás allá, no estás acá, ¿no? O sea, estás llegando, regresando, etcétera, y me pareció también interesante, no sé, se supone que esto es la reflexión de este personaje de Verónica, pero me parece bien interesante esa casualidad porque esa coincidencia con esa percepción de una época primitiva en realidad, que tiene que ver con la importancia de los espacios intermedios que nos permiten dejar algo para hacer otra cosa, ¿no? O por lo menos dejar un paso a un costado para dar un paso adelante, ¿no? Entonces, bueno, y muchas otras cosas más que se podrían decir, pero creo que te cedo el micrófono simbólico, Ricardo, para que tú hables. De nada. Bueno, es para mí también un honor, un placer estar nuevamente, creo que es un año después que ha pasado que estamos los tres acá, pero para presentar en este caso no una nueva obra, sino una reedición, una nueva edición de una obra que merecía, por supuesto, ser vuelta a editar, como es El susurro de la mujer ballena. Yo creo que, como dije hace un año también, si algo se puede decir de la obra de Alonso Cueto es que quizás estamos hablando de la de un escritor contemporáneo que ha logrado desarrollar una producción consistente, amplia, como ya dijo Phyllis también, y que tiene lo que todo escritor me imagino que aspira a tener, que es un universo temático, un universo de personajes que cale en sus lectores y que de alguna manera se pueda desarrollar y profundizar a través de múltiples o variadas obras, incluso si es posible en distintos géneros. En este caso creo que por lo menos se logra en cuentos y en novelas. Ahora, ¿en qué creo yo que podría, alguna de las claves de lo que podría ser el universo temático de la obra de Cueto? Yo por lo menos ubico dos características. Una de ellas, la comentábamos el año pasado, es el desarrollo de la novela policial. No creo que del todo sea aplicable a esta novela, pero creo que es justo decirlo. Si alguien ha desarrollado una novela policial en el Perú, en la literatura peruana contemporánea, es Alonso Cueto. Y lo segundo es el mundo de los personajes femeninos, como ya se dijo. Si algún personaje es fuerte en la obra de Cueto, este es una mujer, sin duda, en diversos roles, y a veces en roles que, digamos, lo políticamente correcto no llamaría como femenino, propiciando asesinatos, asesinando, y siempre torturando de algún modo, con su presencia inquisidora, con su recuerdo que se quiere soslayar al universo de lo masculino y a los hombres. En realidad, las protagonistas femeninas en la obra de Cueto sobresalen sobre los personajes masculinos, y esta obra no es la excepción. En esta obra los dos personajes, sin duda principales, son femeninos. Verónica, quien escribe este texto, y no solo es que lo escribe porque se escribe desde el punto de vista de Verónica, sino Verónica al inicio de la novela nos dice que va a escribir lo que leemos, o sea, leemos lo que escribió Verónica, con lo cual este proceso de mímesis al escritor es doble, porque no solamente nos va a construir el personaje femenino como personaje principal, sino que se va a poner en la pluma de ese personaje y nos va a mostrar lo que ese personaje escribe, que vendría a ser parte de su fuero más interno, y yo creo que lo logra. Sé que, es más, sabemos que esta obra fue presentada en un concurso y ya Alonso lo ha comentado en otras ocasiones, que por ahí algún jurado, luego que se conocieron ya las identidades de los que habían escrito y habían quedado finalistas y ganado, etcétera, el que dijo que en todo momento creyó que estaba escrito por una mujer o por un gay, ¿no? Entonces, desde el punto de vista literario era un elogio, ¿no? Que él lo lograra tomar exactamente toda la dimensión y la tesitura de la voz femenina, ¿no?
Pero más allá de Verónica y de Rebeca, que es este personaje no solamente monumental por su físico, sino monumental por su presencia en la obra, que es una mujer que tiene una obesidad mórbida, lo llamamos así, es también un personaje que vuelve en la obra de Cueto, y esto también tiene que ver con el universo de un escritor. Ya se ha comentado, por ahí he leído, y eso me hizo buscar ese cuento, escrito antes de la obra, un cuento breve en que se cuenta, Cueto cuenta la historia de una persona, un estudiante de literatura en Estados Unidos, que entabla una fortuita conversación telefónica con un personaje femenino, que tiene una voz sensual, que tiene una voz cautivadora, y que producto de esa conversación fortuita este personaje masculino se anima a decirle a esta mujer ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no continuamos esta conversación en persona? Así que atraviesa media hora de viaje en carro más o menos, llega al lugar, toca la puerta y estaba ahí esa voz cautivadora, pero era un cuerpo descomunal con brazos como de oleoductos y cosas así, mirada oceánica, se dice así. O sea, esos adjetivos de oceánico y los oleoductos como el símil de la voluminosidad de sus brazos estuvieron en ese cuento en un momento, y quizás, aunque ese personaje se llamaba Brendy, no Rebeca, quizás era acaso un sobrenombre de ese personaje, y en el fondo se llamaba Rebeca porque Rebeca del Pozo ha pasado una parte importante de su vida en los Estados Unidos. Quizá era ella, no sabemos. En todo caso, ese es el mundo de la literatura, ¿no? Pero esta es también una novela ya se dijo, de la venganza, de la reyerta, ¿no? De un problema no resuelto entre dos personajes femeninos que tiene que ver con el bullying, ¿no es cierto? Un tema muy actual, por cierto, que vuelve, que nació en el colegio, en los años de secundaria, cuando la crueldad suele ser desmesurada, frente a personajes que son distintos, diferentes, ¿no es cierto? Como puede ser una persona que tiene estas características físicas y que vuelve, pero la acosada, la víctima se vuelve victimaria, se vuelve acosadora. Entonces vemos en la historia de Verónica el asedio del que ella es víctima, producto de haber sido victimaria. Y no solo haber sido victimaria, porque no nos damos cuenta hasta el final en qué consistió ese rol, pero sí nos damos cuenta muy pronto que ella tuvo una amistad secreta, escondida, como si fuera una relación clandestina con Rebeca, y que la principal herida que causó fue que no tuviera esta amistad a todo costo, a todo riesgo, ¿no? Que la defendiera de las agresiones de las que ella fue objeto. Pero aquí nos lleva a otra característica que esta novela tiene, que es una novela, como mucha de la obra de Cueto, psicológica, ¿no? Que son novelas de personajes, donde los personajes son construidos con detalles, son personajes de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, que pueden estar en cualquiera de los espacios que nosotros nos movemos, y que nosotros los vemos retratados en su mayor intimidad. Y bajo esa perspectiva uno se pregunta si la venganza, si el desengaño, el desamor, las reyertas personales, las heridas, los traumas, no se viven de una manera más intensa en el universo femenino que en el masculino, ¿no? Y esa es la pregunta que uno se hace cuando ve a dos mujeres que están enfrentadas a través de los años, ¿no? No sé si este es un comentario machista hoy por hoy, pero uno tiende a creer que las mujeres viven esto de mayor intensidad, y es una creencia popular, por lo menos en países como los nuestros, que si dos mujeres tienen un entuerto entre ellas, ese entuerto es más difícil de curar y suele tener desenlaces más cruentos que los masculinos, ¿no? Que sus equivalentes masculinos. Pero también el otro tema es ya lo dijo Phyllis, el culto del cuerpo, ¿no? O sea, son como dos temas de actualidad, grandes temas de actualidad, el bullying y el culto al cuerpo, ¿no? En una sociedad que esta posmoderna, en el que parecer es más importante que ser, ¿no es cierto?, que como uno es visto es más importante que como uno es realmente,
y esto de cómo es, casi se escapa de las manos, y más importante es cómo uno luce, pues el culto del cuerpo es un punto importante, un capítulo importante dentro de esta manera de conducirse a través no solo de la vida real, sino de la vida digital, que acaba siendo lo más real en la vida de las personas hoy por hoy. Entonces, aquí estos dos personajes representan una relación tortuosa desde distintos ángulos con esta cuestión del culto del cuerpo. Está claro que una persona que sufre una obesidad mórbida no calza ni remotamente con el esquema de estética que se espera hoy por hoy. Pero Verónica aparentemente es una mujer que ha llegado a la cuarentena en una muy buena situación física, digamos, pero ella no está muy contenta con su apariencia física y la sufre y la padece, ¿no? Y la padece, no sé si tanto, pero la padece también como Rebeca del Pozo, ¿no? Entonces, por estas razones que acabo de decir, yo creo que es una obra altamente recomendable, y además por una razón adicional, y es la última que voy a decir, atrapa. Yo creo que uno puede decir muchas cosas de una obra, hay novelas que son muy importantes, pero uno a veces cuando las recomienda, de grandes escritores, tiene que decir, bueno, pero tienes que pasar los primeros 2 capítulos, ármate de valor y después el asunto fluye. No es el caso ni de las novelas de Cueto en general, ni de esta en particular. Hay un personaje de un cuento de Cortázar, bien cortito y magistral, que se llama Continuar en los parques, que se encierra a leer una novela y que aparentemente es asesinado por los personajes de esa novela, y Cortázar dice que la ilusión novelesca casi lo ganó enseguida, ¿no? Yo creo que eso pasa con la novela de Cueto. La ilusión novelesca gana casi enseguida. Muchas gracias, Ricardo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muy buenas tardes. Muchas gracias al célebre profesor Enrique Espinosa, que no sabía que era tan célebre, pero creo que merece su fama. Y lo mismo al Pedro por la presentación, y muchísimas gracias a Phyllis y a Ricardo por estas palabras que me han hecho darme cuenta de aspectos de mi novela, de aspectos de la historia que yo no había previsto. Me he sentido muy conmovido, iluminado y agradecido al escucharlos por sus lecturas tan atentas, tan sensibles, tan inteligentes, tan personales, ¿no? Y en el mejor sentido de la palabra, y en torno a esta historia, que es la historia, como han dicho ellos, de 2 protagonistas, de 2 mujeres, ¿no? En el inicio de la novela, como han comentado Phyllis y Ricardo, Verónica es una periodista exitosa, ¿no? De temas internacionales, y ella toma un avión, va a Colombia, entrevista al presidente, y al regresar resulta que a su lado se sienta una mujer descomunal, inmensa, ¿no? Que casi no entra en el asiento, y se da cuenta de que esta mujer era su mejor amiga en el colegio, y no puede creer que está sentada a su lado. Ustedes saben que en los aviones, por unas horas, tenemos una intimidad obligatoria con la persona que estamos al lado. Tenemos que pedirle permiso para salir, hay roces, hay conversaciones al paso, bueno, en fin, pasa lo que sea. A veces hay conversaciones, también se han dado matrimonios que han empezado con relaciones en un avión, y peleas para toda la vida. O sea que en realidad pues uno vive al lado de esta persona durante unas horas. Pero resulta que aquí es alguien que ella había conocido, había querido en la época del colegio, y que 25 años después vuelve a aparecer a su lado. A partir de entonces, estas 2 mujeres, Verónica, la periodista exitosa, y Rebeca, la gorda, que también es una empresaria exitosa, empiezan a verse, y empieza una
una especie de acoso, porque Rebeca, la gorda, la llama, quiere hablar con ella, empiezan a recordar cosas que pasan en el colegio. En el colegio eran mejores amigas, pero todas se burlaban de Rebeca porque era gorda y la única que era su amiga era Verónica. Pero Verónica no la defendía en público, solamente la acompañaba en secreto, no tenía el coraje de... La historia es una historia dura, es difícil, pero yo siempre he tenido interés, tal vez por mi de formación familiar, de que haya una esperanza de que las cosas acaben bien, no que no acaben en una total tragedia. Y en casi todas mis historias, y en esta en especial, el final no es un final desconsolador, ni cruel, ni terrible, ni mucho menos. A mí se me ocurrió esta historia porque mi esposa un día me dijo que había visto un programa de televisión de gentes que habían salido del colegio 25 años antes y se volvían a encontrar. Y en ese programa, un chico, que era el chico de que se burlaban, les decía a los demás, ustedes no saben lo que era para mí ir al colegio, porque yo llegaba al colegio y todos se burlaban. Y entonces los demás le decían, pero eso eran bromas, no tenías que tomarlo en serio. Y él le dice, pero yo quería llegar al colegio tarde, quería irme temprano. Cuando tomaba el ómnibus, no tomaba el ómnibus en el paradero de ustedes, sino iba a otro paradero para que no se hicieran. Y ella le dice, pero eso eran bromas, no tenías que tomarlo en serio. Y entonces él les dijo, pero eso me afectó mucho. Nunca pude mantener un trabajo, mi autoestima se fue al suelo, mi matrimonio también fracasó. Entonces yo pensé que, cuando me contó esto, este programa de televisión, pensé que una clase, un aula, es como una sociedad donde hay poder, ¿no? Hay algunos que mandan, otros que obedecen, algunos que tienen el poder, otros que son víctimas y otros que se mantienen al margen. Y de esto tenemos ejemplos abundantes en la literatura peruana, con historias de colegios como las de Arguedas y Vargas Llosa. Entonces pensé escribir una historia sobre esto y dije, bueno, vamos a hacerlo entre dos hombres. Y después dije, vamos a hacerlo entre un hombre y una mujer que se reencuentran, pero yo no quería que hubiera romance ni nada parecido. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo entre dos mujeres. Y era lo más difícil, como han dicho Phyllis y Ricardo, porque decidí que una de ellas contara la historia, ¿no? Es lo más difícil de hacer, digamos, meterse en la piel de alguien de un género diferente. Y como ha contado Ricardo, cuando la novela se presentó en un concurso, el seudónimo era de una mujer, y de los 5 jurados, 4 me dijeron que pensaron que lo había escrito una mujer, y 1 me dijo que pensó que lo había escrito un gay, lo que es un elogio en realidad de cierto modo para mí, porque los había logrado convencer de que la voz era femenina o por lo menos gay, ¿no? Que ya bueno, ya es un medio éxito. Empecé a leer revistas femeninas, cosa que nunca había hecho, incluso a aprender algunas cosas de lo que hacen las mujeres, se ponen con el maquillaje y cosas así, cosas que nunca en mi vida había pensado que iba a interesarme en eso, pero también asesorado por mi esposa. Y entonces empecé a contar la historia. Como han dicho ellos, como han dicho Phyllis y Ricardo, creo, ¿no?, que en general las mujeres viven las relaciones más a fondo que los hombres, las relaciones de amor, las relaciones de amistad, las relaciones de trabajo, porque son más capaces de entregarse a una relación que un hombre, que vivimos por lo general más encerrados en nosotros mismos. Cuando yo hablé de esto en una radio, me acuerdo en Santiago de Chile, me entrevistaban un hombre y una mujer. El hombre me dijo, pero eso no es verdad, porque en las guerras los hombres mueren por sus compañeros, se arriesgan. Y la periodista mujer dijo, pero en tiempos de paz las mujeres son las únicas que se acuerdan de los cumpleaños y de los aniversarios. Así que en realidad, pues creo yo, que no siempre, pero creo yo que por lo general, si a mí me interesa una novela donde hay relaciones entre gentes, pues creo que las mujeres viven las relaciones más a fondo que los hombres. Como han dicho también Phyllis y Ricardo, esto tiene que ver mucho con el cuerpo. O sea, yo creo que vivimos hoy en día en una cultura de adoración al cuerpo. Ustedes salen a la calle y ven los afiches, cuerpos de atletas, cuerpos de modelos, cuerpos de gente. Ahora que empieza el calor va a haber un montón de cuerpos en ropa de baño
lo que está muy bien. Pero creo que vivimos en una cultura del cuerpo, donde el cuerpo se confunde con la identidad de la persona, ¿verdad? Y hay una religión del cuerpo. Y si ustedes se ponen a pensar, esto también está en el libro, muchos de los procedimientos de la religión se han transferido a esta religión del cuerpo. Por ejemplo, antes había milagros y hoy hay cirugía plástica. Antes había templos o iglesias y ahora hay gimnasios a los que la gente va religiosamente. Así como hay gente que antes iba a las 6 de la mañana o a las 7 a una misa o iban a esas horas a un gimnasio. Antes había penitencia, ¿no? Yo ayuno por Dios, pero ahora lo que hay son dietas. O sea, las dietas son las formas de la penitencia del mundo moderno, ¿no? Y ahora, antes se le pedía a un sacerdote qué hago para no pecar, pero ahora ya el sacerdote ya es un nutricionista. Los nutricionistas son los nuevos sacerdotes de la vida moderna y en ellos creemos. A pesar de que los nutricionistas nos dicen cosas diferentes, cada uno de ellos nos dice algo distinto, o sea que ahora... cuando yo era joven nos decían que la yema era lo peor, ahora dicen que la yema no importa. Antes decían que el vino era bueno para el corazón, ahora mi cardiólogo me acaba de decir que el vino es un desastre para el corazón. Así que yo no sé en qué pararemos, pero lo mejor es no hacer caso. Entonces, eso me parece que es muy típico de la vida moderna, la verdad. La historia, ¿no?, tiene que ver con la amistad, los misterios de la amistad. ¿Por qué somos amigos de los que somos amigos? ¿Qué nos da un amigo? ¿Qué le damos y qué nos da? Somos amigos de alguien que es igual a nosotros, que es distinto de nosotros. La amistad es un intercambio, es una compensación, es un pacto de reciprocidades. Bueno, el amor es un misterio y la amistad también es un misterio, ¿no? El amor requiere más, exige más sobre uno del otro, ¿no? Uno puede decirle a un amigo, bueno, te veo otro día, ¿no? Pero a un enamorado o enamorada a veces es un problema decirle eso, ¿no? Porque el amor requiere, sí, dices tú, no sé, estás de acuerdo. El amor requiere de una exigencia mayor, ¿no? Entonces, pero es un misterio. Uno no sabe por qué uno se vuelve amigo de sus amigos y se vuelve enamorado de sus enamorados. Hay una expresión en inglés que es to fall in love, o sea, caer en el amor, precipitarse al amor, al abismo del amor, al despeñadero del amor. Bueno, caer en el amor es una expresión que lo grafica de una manera especial. Esta novela, ¿no?, que escribí con pasión, en cierto modo, porque todos tenemos alguna experiencia en el colegio, todos hemos ido al colegio, hemos visto cómo se burlan de unos. De mí no se burlaban en el colegio porque yo era tan distraído que me iba caminando por otros lados pensando en cualquier cosa y así que no tenían tiempo de burlarse de mí, pero he visto cómo se burlaban de otros y ustedes lo habrán visto también. Creo que en la universidad ya no es tanto eso, aunque algo puede quedar. Y recuerdo que en esa época yo me iba los cafés del Larco Mar fueron el lugar donde yo escribí este libro. Esos cafés abrían a las 9 de la mañana, pero al Larco Mar en las mañanas no hay nadie. Entonces yo me iba a escribía en horario de oficina toda la mañana. Y estaban vacíos, pero un día, y esas son las cosas que le pasan a un escritor, entró una gorda al café donde yo estaba, una gorda gigantesca, inmensa, que no entraba por la puerta y que se sentó en una silla con las justas, y entonces yo me quedé fascinado de que yo estaba escribiendo este libro sobre la gorda y entró una gorda. Entonces me quedé observándola de una manera minuciosa y obsesiva a la gorda y ella empezó a mirarme a mí también con la misma manera, con la misma obsesión. Así que intercambiamos miradas obsesivas durante 1 hora más o menos. Y de pronto, ¿no?, yo seguía escribiendo mientras la miraba y ella me miraba con gran curiosidad. Y de pronto entró un enano que no le llegaba a la cintura y se la llevó. Y así acabó mi affair visual con la gorda esa mañana, pero es una affair que no olvido, que ha quedado en mi corazón hasta el día de hoy.
La realidad nos ayuda. La realidad nos ayuda a los escritores a escribir. Nos dice, bueno, mira, te voy a dar algún apoyo para que tú puedas continuar, y esto es lo que pasa. Hay que estar atentos a los apoyos que nos da la realidad, ¿no? Como decía Ricardo y como decía Phyllis, me interesa que las historias sean una búsqueda, una exploración, pero me interesa mucho que sean entretenidas, que sean fluidas, que haya intriga, que haya una búsqueda de qué es lo que va a pasar, de que los lectores se pregunten qué va a pasar después, de que todo lo que pase, como decía Foster, sea lógico y a la vez sorprendente. Y me parece que esta es una función que han cumplido las historias desde el comienzo de la humanidad. Todas las historias han estado hechas para entretenernos, para hacernos ver mundos más allá de nosotros, para divertirnos, ¿no? En el sentido de la diversión, de las versiones diversas de lo que somos. Y un escritor es un contador de historias como el que ha habido en todas las comunidades, en todas las tribus. Había alguien que se sentaba a contar historias mucho antes de que existiera la televisión o el internet, ¿no? Que no cuentan historias muchas veces, sino que simplemente nos llevan al puro esparcimiento. Pero creo que cada uno tiene una historia que contar, cada uno tiene algo que decir, y lo único que espera un escritor es que estas historias sean compartidas, que le digan algo a los lectores de lo que son ellos también, que nos encontremos en las páginas, que nos encontremos en los personajes, que uno sienta que esos personajes tienen algo que decir porque también corresponden a lo que uno ha vivido. Pues todos nos hemos sentido rechazados, todos nos hemos sentido favorecidos, todos nos hemos sentido amigos y de pronto la amistad se interrumpe. Estas son las cosas que nos tienen que pasar de una u otra manera siempre. Y creo que al final hay una esperanza, hay un camino, hay una salida, y esto es lo que he querido decir en esta novela que quería compartir con ustedes, con mis gracias a Phyllis y a Ricardo y a todos ustedes por estar aquí. Así que les agradezco infinito, y si tienen alguna pregunta o comentario, pues encantado. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me paro? Ya, me paro. ¿Cómo está? Estamos en vivo, qué emoción. Debo confesar que no he leído la obra, pero me he quedado fascinado con la descripción que ha hecho cada uno de ellos y sobre todo la explicación que hace usted respecto al mismo. Y mientras usted hablaba, barajaba esta hipótesis personal. Si esto fuera visual, es decir, si estuviera en la televisión, esta descripción que usted hace, probablemente sería susceptible de herir a muchas personas o sentirse tocados. La pregunta es, ¿cómo una obra con un título tan sugerente y con una historia que puede ser asumida como peyorativa puede evitar, cómo el escritor puede evitar que se llegue a ese nivel, que la gente pueda desconfiar y decir, caray, me siento tocado, ofendido por las descripciones que hace el autor? Bueno, gracias ante todo por tu pregunta y tus comentarios. Creo que el gran tema es que los personajes deben tener una humanidad detrás de todas sus conductas. Hay algo vulnerable, necesitado, emotivo, ¿no? O sea, digamos, todos ponemos unas máscaras de seguridad, de confianza, de certeza. Venimos a la universidad, vamos a una oficina, vamos por la calle y despedimos seguridad, ¿no? Estamos haciendo algo que queremos hacer, lo estamos haciendo como queremos y somos inmunes. Pero en el fondo todos también tenemos un fondo de vulnerabilidad, de necesidad, de soledad. Necesitamos cariño, necesitamos compañía, necesitamos amor, ¿no? Y creo que eso es lo que me parece que he intentado descubrir, ¿no? Cómo detrás de la violencia, de la seguridad, del éxito de los personajes hay un fondo en el que necesitan comunicarse, necesitan entenderse, necesitan quererse y estar juntas, ¿no? Estas amigas. Así que en el fondo, pues eso es lo que me ha interesado, buscar el fondo de necesidad, vulnerabilidad, soledad,
ganas de cariño que hay detrás de las apariencias que todos tenemos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Buenas tardes. ¿Cree que los book trailers y adaptaciones cinematográficas ayudan a que las personas que no conocen de las novelas de los escritores puedan llegar a ellas de alguna manera? No, mira, sí, hay 3 novelas mías que se han adaptado al cine. Se ha adaptado Magallanes, que es sobre la pasajera, La Hora Azul, sobre la novela del mismo nombre, y Pancho Lombardi, Francisco Lombardi, hizo Mariposa Negra en base a Grandes Miradas, que es una novela sobre Fujimori y Montesinos, y todo eso, ¿no? No es lo mismo. Una película es algo distinto a un libro. Una película no tiene por qué ser una traducción visual de un libro. Son películas que me han gustado, pero no es lo mismo que un libro, ¿no? En un libro, por ejemplo, tú puedes imaginar la cara de un personaje, no te la describen del todo, ¿no? Pero en una película ves la cara. O sea, en un libro puedes tener más preguntas sobre si hizo o no hizo algo. En una película por lo general te muestran, ¿no? lo que pasó, ¿no? Pero digamos, yo soy un gran aficionado al cine y a mí me encanta el mundo de la narración cinematográfica, ¿no? Alguna vez, también ya que estamos aquí en una facultad de comunicaciones, alguna vez también escribí para el cine, para la televisión. Escribí una telenovela policial que se llamaba Gamboa. Pero uno escribe de una manera distinta cuando escribes para la televisión, ¿no? Porque escribes mirando y escribes oyendo. Y no escribes leyendo como cuando escribes una novela. Escribes imaginándote cómo van a decirlo y cómo van a verse los que van a decirlo, pensando en lo mejor para ese tipo de lenguaje, ¿no? Y bueno, y tienes algunos problemas de producción. O sea, cuando uno escribes una novela puedes decir, bueno, había 200 personajes en la calle caminando, pero en una película tienes que buscarte a los 200, ¿no? O a los 2000, ¿no? Y acá puedes tener, bueno, puedes decir, tenían pistolas, tenían armas, ¿no? En una película tienes que buscar las armas, ¿no? Yo escribí para una telenovela donde no había plata y era una novela policial en la televisión, y como no había plata había una sola pistola. Entonces disparaban los ladrones y le pasaban la pistola a los policías, y disparaban los policías y le pasaban la pistola a los ladrones. Y así, y entonces eso no pasa en una novela. En una novela tú puedes hacer lo que tú quieras, eres autónomo, ¿no? Es un antecedente de la corrupción de los cuellos blancos. Ah, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien Absolutamente, que los desee cuellos blancos. participar? No por ahora. Un comentario del profesor Ricardo Ramos Jaramillo. Lo de la adaptación cinematográfica, se me ocurren preguntarte 2 cosas sobre eso. Uno, si estos monólogos internos, interiores, que Phyllis ha leído algunos, son los que principalmente se pierden cuando se hace, digamos, la adaptación cinematográfica. Además que el cine es elíptico, pues por naturaleza, y que no se puede entrar, hay que meter mucho en 2 horas o menos, ¿no? Pero eso sí no es lo principal que ha sentido, que se ha perdido en las adaptaciones. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta novela. Creo yo, y si no crees tú también, que esta es una novela muy cinematográfica, que digamos, a contramano de lo que se preguntó, que podría ofender ver a una persona voluminosa. Al contrario, creo que eso lo hace muy visual y muy fácil de representar. Yo ya he firmado una especie de acuerdo con Daniel Rodríguez, un director que va a hacer la película, pero en 2 años todavía. Está buscando que engorde una actriz para... No, está buscando al elenco, ¿no? Y luego a Mariana Adaptados también me ha dicho que le interesaría hacer una adaptación al teatro, sí. Pero sí, lo de la película es algo que sí está en camino, sí. Y efectivamente se pierde el monólogo interior un poco, ¿no? Claro, como yo soy escritor, yo tengo que decir que para mí la novela es el género que mejor recoge el lado subjetivo y el lado objetivo, ¿no? Para el cine es más fácil el lado objetivo, o sea, los hechos, las palabras, la conducta externa, aunque hay recursos como la voz en off o como, bueno, en fin, otros recursos como la música para recoger
las emociones y los estados de ánimo, ¿no? Pero en general, por eso hay novelas que no son adaptables al cine, ¿no? Por ejemplo, Bajo el volcán de Lowry es una novela que pasa en la cabeza del personaje y se adaptó al cine, pero es un fracaso. Esa novela no se puede adaptar al cine. Todo ocurre en la mente. ¿Cómo adaptas eso a una pantalla de Lowry? Ese es un tema, sí, curioso. Alonso, tenemos una pregunta del profesor Livingston. A Toni Morrison le preguntaban que si cuando ella hace las adaptaciones de sus películas, de sus libros a películas, vigila que se cuide la trama. Y ella respondió diciendo que ella le sigue el consejo a los hijos. Dice, mamá, coge el cheque y sal corriendo. Entonces, te pregunto a ti, ¿cómo es ese proceso contigo? 3 directores que han hecho películas me han entregado el guión. Pero no es porque yo tengo un derecho a veto, porque es la película de ellos. No me importa mucho que cambien hechos, que agreguen escenas, que quiten escenas, eso de todas maneras lo tienen que hacer. Pero que de alguna manera el espíritu de la historia esté ahí, eso sí, ¿no? Y de hecho eso ha ocurrido, creo, ¿no? en las adaptaciones. Pero o sea, la película parte de la novela, pero no es la novela. Tiene que ser otra cosa. Y el director es un creador, ¿no? Cuya punto de partida es ese, pero él tiene que hacer algo distinto. Y eso es algo que tenemos que entender todos, ¿no? O sea, no tiene sentido convertirse en un vigilante, ¿no? de la historia. Y sobre todo cuando uno trabaja con gente talentosa como lo que ha hecho esta historia y también como Daniel Rodríguez, que es quien va a hacer esta novela. Pero todavía, como te digo, esto va a demorar, ¿no? Hay autores, ¿no? que han enjuiciado después a las películas, ¿no? A los directores de películas que no han podido dirigirse, ¿no? Pero no había pensado en eso de cobrar el cheque y salir corriendo. Bien, Alonso. Yo creo que ya han pasado un buen tiempo de las preguntas y comentarios y queríamos agradecerte nuevamente por tu presencia. En nombre de Úrsula Vallejo, la directora de la carrera, el profesor Enrique Espinosa, con el que trabajamos de manera asociada a la carrera, y el área de cultura de la Universidad San Ignacio de Loyola. Un fuerte aplauso, por favor,